Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al canal El Refugio de Tomás Claus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues saludos a toda la gente, disculpen por este pequeño retraso y bueno, tenemos por aquí con nosotros a Iván Cruz. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros, Iván. Hoy Koslov, besos, muchas gracias por estar aquí. Elena Almaga, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Marco Montoya, saludos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya vamos a presentar a nuestra invitada en este programa. Tenemos con nosotros desde Inglaterra a Bea Suldecoding. Hola Bea, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes Tomás, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Bueno, pues Bea ya ha estado otra... no sé si ha sido mi ordenador, pero bueno, Bea ya ha estado aquí otras veces y bueno, pues hemos hecho otros temas que bueno, ahora la mayoría de programas pues no están disponibles, pero los iré subiendo en Facebook y en alguna porreta alternativa quizá ¿cómo se llama esto? Odyssey o Rumble o espera, hace ahí un eco algo. Rumble o una de estas y bueno, espero que lo antes posible pues estén todos los programas disponibles. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las remisiones espontáneas, que bueno, pues por el nombre supongo que ya os imagináis un poco por dónde va el tema, pero bueno, pues no sé si nos podrías hacer una pequeña introducción, por favor, Bea, adelante. Hola, buenas. Bueno, pues sí, claro, vamos a hablar hoy de lo que son las remisiones, regresiones, curaciones espontáneas. Se llama de diferentes maneras, pero al fin y al cabo todos tenemos una idea general, ¿no?, de lo que pueden llegar a ser las remisiones espontáneas. Lo que está claro es que a mí me gusta siempre, cuando empiezo sobre todo las entrevistas, animar a la gente a que busque el significado de las palabras, ¿no? ¿Qué significa curación? ¿Qué significa remisión? ¿Qué significa regresión? ¿no? Regresar es volver a tu estado natural, ¿no? Espontáneo, evidentemente, entendemos como que es algo que, bueno, que corre de una manera así. Espontánea también puede ser que sale a la plaza de toros, pero no es el caso, no es esto lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Espontáneamente nos viene a decir un poco como que ocurre sin que nosotros hagamos nada. Y a mí eso, la verdad es que pues no estoy para nada de acuerdo, al revés, ¿no? Somos los que provocamos esas remisiones espontáneas, ¿no? Sí, seguramente habéis oído de casos y curiosidades, pero está todo como muy tabú, ¿no? Está todo como si las remisiones espontáneas fuera algo que ha sido como, por ejemplo, pues no sé, algo que ha caído del cielo, como que ha sido un milagro, ¿no? La gente, de hecho, le llama curaciones milagrosas. Otra cosa que también me gustaría que quedara clara esta noche, que un milagro no es una curación, las curaciones espontáneas no son milagros, ¿no? ¿Qué es un milagro, no? ¿Qué sería un milagro? Un milagro sería la causa. La remisión sería el efecto, sería la consecuencia, ¿no? Y eso sería un poquito por donde vamos a ir hoy. ¿no? Esto es un poco por donde me gustaría ir hoy. No sé si te parece que continúe o que queréis hacerme alguna pregunta antes de que empiece. Sí, perfecto. Pues sí, bueno, empieza ya y si eso las preguntas pues hacemos
hacemos más tarde, ¿no? Vale, como quieras, perfecto. Si buscáis el significado de estas palabras, también me gustaría que buscarais cuál es el significado etimológico de estas palabras, ¿no? De curación, de sanación, de regresión, de revisión, porque os van a dar una idea del cambio que hemos ido haciendo a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Porque, claro, las palabras se hicieron para expresar algo en concreto, se inventaron, ¿no? Para expresar algo en concreto. Y a lo largo de la historia, a lo largo de todos estos siglos, esas palabras se han ido modificando para conveniencia de muchos, ¿no? Y sobre todo para hacernos entender que no somos capaces, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes una curación espontánea, antes te va a reconocer un médico que ha sido un milagro a que te has curado por ti mismo. Y eso creo que es un error, porque es justamente al contrario. Antes de continuar, me gustaría leeros qué es un milagro para saber un poco la diferencia, ¿no? Y os voy a leer cómo define qué es un milagro, precisamente un libro que os recomiendo a todo el mundo, que se llama Un curso de milagros. Un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. Se mantiene por lo que los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno a la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué sería entonces un milagro? Un milagro sería un cambio, exactamente, ese es el libro, un cambio de percepción, sería un cambio hacia una percepción correcta. Es decir, si yo estoy percibiendo el mundo de una manera errónea, una de las consecuencias es que me enfermo, por ejemplo. Pero habría que preguntarse también, entonces, ¿qué es la enfermedad desde este punto de vista, desde este paradigma, ¿no? Es la falta de percepción correcta, es decir, sería todo lo contrario. O mucho más sencillo, sería una falta de perdón, una falta de comprensión, de entendimiento. ¿Por qué? Pues porque percibimos el mundo que vemos a través de los sentidos y todos sabemos que la mente fabrica muchas de las cosas que vemos. Entonces, realmente lo que percibimos por los sentidos no es real. Entonces, habría que ver en qué me baso cuando percibo. Es decir, yo percibo el mundo que veo y me invento lo que quiero ver para que encaje con mis patrones, con mis programaciones, con todo lo que me han enseñado en el colegio, en casa y demás. Se hizo un experimento muy curioso, ¿no? Durante 2 semanas se les pusieron a unas personas unas gafas verdes y amarillas, o azules y amarillas. Y cuando pasaron 2 semanas las tenían que llevar todo el tiempo. Cuando les pusieron una hoja delante de ellos, al cabo de 2 semanas, una hoja azul, ellos respondían que era una hoja blanca. Y si se la ponían amarillas, decían que era una hoja blanca, aunque eran de otro color, porque su cerebro ya había modificado ese dato. Entonces, hay tantas pruebas de estas que podéis buscar por internet también, que os puede demostrar cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? Entonces, si yo percibo el mundo de forma errónea para que encaje conmigo, ¿cómo voy a saber que es errónea? Bueno, pues a través de la enfermedad, por ejemplo, ya que toca el tema hoy con el tema de las curaciones espontáneas, ¿no? Entonces, el cuerpo vendría a ser como un lienzo donde mi consciencia pinta aquello que estoy percibiendo de una forma errónea. Y ahí es donde yo me enfermo. Hay 4 factores importantes que coinciden en las personas que han tenido estas revisiones espontáneas. La primera sería que estas personas que se han sanado, curado, o remitido o regresado a la salud, que es donde debemos de estar, sienten en su interior que dentro de ellos hay una fuerza, hay
hay una fuerza interior, algo superior, algo que les mueve, algo que unos lo pueden llamar Dios, otros le pueden llamar ser interno, otros les llaman simplemente capacidad del hombre, otros lo llaman naturaleza, pero todos ellos sentían que en su interior había una fuerza superior. El segundo factor importante es que sabían, de alguna manera, que los pensamientos que ellos tenían afectaban al cuerpo. Entonces, sabían que los pensamientos que tenían a diario con respecto a la familia, al trabajo, cómo vivían, por ejemplo, cuando tú odias, porque la gente dice, yo no odio, no, que va. Lo llamamos de otras maneras, pero al final, si tú odias a alguien, por ponerlo muy, muy claro, ¿no? Es como si tú te bebes un vaso de veneno esperando que se muera el otro, ¿no? El odio solo te afecta a ti, no afecta a la otra persona. La otra persona es que prácticamente ni se entera. Entonces, ¿qué pensamientos estoy teniendo a diario? Además, seguramente los pensamientos que tienes son exactamente iguales hoy que ayer, que antes de ayer, son los mismos, que se repiten una y otra vez. Tus pensamientos y tu cuerpo viven en el pasado, en lo que te han enseñado y en lo que se te ha programado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver? Algo me tiene que parar, y en este caso es la enfermedad. Y estas personas se dan cuenta de que esos pensamientos de alguna manera les han afectado al cuerpo. El tercer factor en las que coinciden estas personas es que tomaron una decisión. O sea, hicieron un cambio muy grande en su vida. Se reinventaron a sí mismos. Hicieron un cambio que era preciso. Tenían que hacerlo. Y sabían de alguna manera que tenían que tomar esa decisión, ¿no? Y tomar una decisión, a partir de que tú tomes una decisión, el universo además conspira a tu favor. Y eso siempre es bueno, ¿no? Bueno, el cuarto factor son personas que de alguna manera tenían una capacidad de concentración muy grande sobre su curación. Es decir, se centraban, se concentraban en cómo se iban a ver sanos, meditaban sobre la salud, meditaban en que ellos eran capaces de hacerlo, en qué iban a hacer cuando estuvieran sanos. Cuando ya esté curado, ¿qué voy a hacer? Ay, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, siempre quise hacer esto, siempre quise hacer lo otro. Y además tienen la capacidad de concentrarse, de quedarse absortos en esos pensamientos hasta perder la noción del tiempo y el espacio. La mayoría de ellos meditaban. Meditar no solamente es sentarse con las piernas cruzadas, no. Meditar también puede ser pues, ver un atardecer o ver un amanecer o simplemente pasear. ¿Nos ha pasado alguna vez que os habéis quedado absortos pensando en alguna cosa y hasta que alguien nos ha dicho, oye, vea, y tú, uy, estaba como en otro mundo, ¿no? Pues es un poco esto. Así que son 4 factores, si conocéis a alguien que tiene una enfermedad grave, porque también se puede hacer con las que no son graves, ¿no? Se lo podéis comentar. Son 4 factores que sacó en conclusión, sobre todo, Joe Dispenza, una persona que se dedicó mucho tiempo, invirtió mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? en estudiar estos casos. Porque la inversión que se hace a nivel médico para estudiar los casos de remisiones espontáneas es prácticamente cero, porque no conviene. Evidentemente hay que vender productos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, quedaros con esos 4 factores, ¿no? Son personas que sienten dentro de ellos que hay una fuerza superior, que saben que los pensamientos afectan al cuerpo, que deciden hacer un cambio y reinventarse y que meditan, perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Bueno, hay casos, por ejemplo, uno muy famoso es un señor que trabajaba, un chico joven que trabajaba en Wall Street y, claro, pues era un broker de la bolsa, tenía un ático enorme, el post en la puerta y de repente, pues bueno, va al médico, le hacen como 1 millón de pruebas y al final, pues la conclusión es que tiene un cáncer y es terminal. No hay ninguna
ningún protocolo que se pueda llevar a cabo, y le dan 6 meses de vida. Entonces, este hombre pues decide venderlo todo, vende el ático, el Porsche, todo, y se reinventa. Es decir, su sueño de la infancia era comprarse una Harley Davidson y recorrer Estados Unidos. Estados Unidos, pues imagínate, en moto, la ruta 66, ahí como el ángel del infierno. Y claro, pasan los 6 meses, va a todo trapo, porque claro, si te vas a morir en 6 meses, pues hoteles de 5 estrellas, en fin, probando los mejores restaurantes y demás, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, y no se muere. Entonces decide regresar. Y cuando regresa, pues vuelve al médico y le dice, bueno, pues aquí estoy. El médico se sorprende al verle, porque claro, ¿qué haces aquí? Tenías que estar muerto, ¿no? Y claro, le vuelven a hacer las pruebas y le dicen que no tiene cáncer y que está completamente sano. Bueno, pues este señor les demandó al hospital y ganó, porque claro, gracias a ese diagnóstico, pues esta persona se había gastado todo su dinero y todos sus bienes y le tuvieron que dar una gran indemnización. En España creo que también pasó algo similar con un señor que trabajaba en correos, si no recuerdo mal, en Galicia, que vendió la casa familiar, se fue de parranda por ahí, se gastó todo el dinero, volvió y demás, ¿no? Estas personas pues comentaban que ellos pues se pasaban las horas pues eso, viendo los paisajes, los atardeceres, los amaneceres, que perdían la noción del tiempo porque ya el tiempo daba igual, perdieron también miedo a la muerte, ¿no? Que eso es algo que nos afecta mucho, mucho a todos, ¿no? Luego hay otro caso, que de estos podéis encontrar un montón. De hecho, hay, me parece que se llama Remission Project o something like, o algo así, o algo parecido, en el que creo que tienen como 3.500 casos recogidos solo desde hace, me parece que llevan como unos 7 o 10 años, una cosa así, ¿no? Y ya llevan esa cantidad, imaginaros, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama de las mujeres, el 22% de las recuperaciones o las remisiones son espontáneas y todavía no saben por qué ni cómo sucede, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Hay otro caso que me parece también muy interesante y que he creído que estaría bien que lo comentara, que es un caso que seguramente todos habréis oído hablar de él, ¿no? Esta mujer se llama Anita Moorjani y estuvo como unos 30 horas en coma, una cosa así, y realmente murió. Tuvo una ECM, una experiencia cercana a la muerte. De hecho, pues tenía un cáncer muy grave, en coma, la despertaron para que se pudiera despedir de la familia. En fin, tenéis, creo que, bueno, el libro, por supuesto, Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Y además tenéis vídeos, me parece, en YouTube también, donde ella lo narra, lo cuenta de forma muy bonita. Hay varios casos también en TED. Y es curioso cómo esta persona, cuando vuelve, todo su cuerpo está completamente regenerado. Cuando vuelve de la muerte, se supone, ¿no? Cuando vuelve de la otra vida, cuando revive, ¿no? Y su cuerpo se ha regenerado totalmente. En una semana estaba fuera del hospital y estaba totalmente sanada, totalmente recuperada, ¿no? Claro, todas las personas que han pasado por una ECM, lo primero que te dicen es que ya no tienen miedo a la muerte, que se dan cuenta de que el cuerpo es un vehículo, que también lo habréis oído mucho, pero es que es cierto, es que hay que empezar a creer que el cuerpo ya solamente es un vehículo, que no solo somos un cuerpo, sino que somos mucho más, pero hay que aprender a utilizar ese mucho más. Somos eléctricos, somos químicos, somos espirituales, energéticos. Hay libros que os puedo recomendar, como por ejemplo, pues hay varios, ¿no? Pero os voy a decir los escritores, como puede ser pues, Raymond Moody, que habla sobre las ECM también, por supuesto Brian Weiss, y Juan José López, que es un médico español que además hace terapia regresiva. Y además creo que es interesante que cuanto más tiempo se lea sobre estas cosas, es más fácil
cambiar este paradigma y más fácil entender que cualquiera, y digo cualquiera, que se lo proponga, que tome una decisión, puede sanarse, ya sean enfermedades graves o simples dolores. O sea, lo podemos hacer absolutamente todos. Solo se trata de coger, por ejemplo, estos 4 factores para empezar, o de tomar conciencia del poder que uno tiene. Y es que yo os puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia. Yo tenía escoliosis y aparte tenía como 5 hernias abdominales. Claro, a mí me decían que eso no se podía curar, a menos de que tuviera operaciones. Me operé una vez y vi que además no terminaba de sanarse. O sea, que además me decían, bueno, que te operemos, no te damos la garantía de que esto no te vuelva a salir. Pero claro, yo preguntaba, porque siempre hago la misma pregunta, ¿pero esto por qué ocurre? ¿Yo por qué me pongo enferma? ¿Por qué tengo escoliosis? ¿Por qué tengo hernias en mi estómago, ¿no? Y en mi abdomen? Y me decían, pues que bueno, que me daban muchas ideas, pero nadie me daba una respuesta clara. Bueno, pues con el tiempo y el trabajo personal, pues ni tengo escoliosis, ni tengo hernias abdominales, llevo más de 7 años sin ningún tipo de enfermedad, ni tomar ninguna medicación, ni hacer absolutamente nada que no sea tomar conciencia, indagar en qué me está diciendo el cuerpo, cómo me habla el cuerpo, porque si me duele es como si me dijera, hola, no tengo voz, pero puedo expresarme a través de enfermedades, de dolores, es una llamada de atención, es como una alerta, ¿no? Entonces, este tipo de lecturas os pueden aproximar a un poquito más a esa comprensión, a esa amplitud de mente que se precisa precisamente en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de cambio, ¿no? Las remisiones espontáneas no es algo nuevo, es algo que llevamos viviendo a lo largo de la historia del ser humano desde hace muchísimo tiempo. Uno de los primeros escritos que recoge unas cuantas remisiones, además no lo tienen como algo extraordinario, sino como diciendo, esto es lo que tenemos que estudiar porque esto es lo fácil, es decir, no hay que hacerle nada al paciente, sino que él mismo se sana, y lo contemplaban como con admiración, no con enfado, como a veces sucede en nuestra sociedad, ¿no? Y esto se recoge en un papiro que se llama el papiro de Ebers en el 1550 antes de Cristo. O sea, hace un porrón de tiempo. Además, daros cuenta que no está muy claro, pero es de la época de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Es una época en la que se cultiva realmente la sabiduría, donde no hay censura, como podamos tener en esta época, y llevamos ya muchos años, ¿no? De una manera o de otra se va censurando todo aquello que te hace fuerte, que te hace capaz, que te hace ser extraordinario, o sea, que hace todo lo posible para que tú no creas que eres capaz de sanarte y que no eres extraordinario, que todo depende de algo externo. Y es justamente todo lo contrario, es una gran comedia la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues este papiro, que es del 1550 a.C., para que os deis una idea de la época en la que vivía Abraham, que es el 9º hijo de Noé. Bueno, para que os hagáis una idea de si hace tiempo que llevamos sabiendo de este tipo de remisiones espontáneas. Otra cosa que creo que es fundamental, que podéis leer si os apetece, y seguramente algunos ya lo habréis leído, ¿no? Son las obras escritas de Hermes Trismegisto, ¿no? Que era un gran alquimista, como es, por ejemplo, el Kybalión, que es básico, ¿no? Es algo que tenemos, es el libro de la mesita de noche, ¿no? Es complicadete, pero es necesario leerlo. Luego está, me parece que es el hermetismo y la glándula pineal, y, por supuesto, la tabla esmeralda. Hay otros pueblos que también lo hacen de otra manera. Por ejemplo, están, por ejemplo, los judíos, ¿no? ¿Cómo hacen los judíos? Bueno, una persona se pone enferma y lo primero que hace, pues evidentemente, es ir al médico, donde le dan un diagnóstico. Entonces, esta persona, este judío, pues va a ver al rabino. Y el rabino y el médico les dan las pautas que tiene que hacer
pues para sanarse, ¿no? Y si esta persona, que además utilizan, pues, bueno, algo que ahora conocemos como nueva medicina germánica, pero entonces, incluso ahora ellos no lo llaman así, porque ellos lo llaman su propia medicina, porque la llevan haciendo, pues eso, desde hace 2000 años antes de Cristo. Y ellos lo conocen y no lo han perdido. La suerte que tienen ellos es que no se ha perdido por el camino, porque quizá ellos pues, han sabido mantenerlo, ¿no? Entonces, si ni con el médico ni con el rabino esta persona se sana de sus enfermedades, entonces le cambian el nombre. ¿Qué pasa si te cambian el nombre? Hasta incluso en el registro civil. Evidentemente, te reinventas. Eres una persona completamente nueva. ¿Qué pasa? Que se sana. Simplemente con cambiar el nombre, pero no es algo simplemente. Conlleva pues que esta persona tiene que tomar conciencia, tiene que meditar sobre ello, tiene que sentir que hay algo dentro de él que realmente le está llevando a la solución. Saber que esos pensamientos que tenía llamándose Pepito no los va a tener ahora, tiene que tomar esa decisión de que no los va a tener ahora porque se va a llamar Juanito, ¿no? Entonces, para que veáis que otros pueblos también utilizan diferentes formas, pero a que al final es lo mismo. Bien, hay incluso, y aquí me salgo un poco del marco, pero me ha parecido muy interesante, ¿no?, contaros esto. Hay incluso un gran cambio en las personas, por ejemplo, suicidas, ¿no? En personas que tienen estos pensamientos, ¿no?, de muerte y que lo que realmente quieren, en el fondo, es matar a la persona que han fabricado o que le han programado y ser la persona que quieren ser, pero que de alguna manera no se lo permiten. Recuerdo un caso de una persona en la que yo quería documentarme y le pedí que me explicara qué sentía, cómo había llegado a esta conclusión, por qué quería morir, y ella pues muy amablemente me explicó, me contó todo. Estuvimos como 1 hora y media hablando bueno, de cuáles eran sus motivos y por qué quería, pues eso, acabar con su vida y demás. De hecho, ella había planificado todo, había dejado la herencia a sus padres, en fin, además es una persona que había ganado mucho dinero, le había dado muy bien la vida en lo que es los negocios, pero no era feliz y no quería seguir viviendo. Así que, nada, pues cuando ya terminó de contarme y de narrar y yo me documenté, le pregunté que cómo le hubiera gustado, porque esa es mi creencia, ¿no? Si tú te suicidas aquí y ahora, en este tiempo, en las circunstancias que te toquen, tengo la impresión, por lo que sé, que al final te tocará volver a nacer para llegar a la misma situación hasta que la superes, porque eso es pues, tus problemas de vida, tus soluciones, donde tú tienes que trabajar a ti mismo, ¿no? Entonces le pregunté qué le gustaría ser, qué otra persona le gustaría ser, ¿no? Y entonces ella, pues así como con desgana, pues empezó a decir, pues bueno, mira, yo siempre he querido tener una granja y tener caballos y además me encantan estos caballos, estos otros. Me empezó a explicar, total, que al final se animó, estuvimos como 1 hora y media más y de repente como que le cayó la ficha, como dicen los argentinos, ¿no? Le cayó la ficha y se dio cuenta que, total, si me voy a matar, ¿qué más me da probar a hacer esto? Además, tienes dinero suficiente para hacerlo, ¿no? Y lo hizo, y a que yo sepa a día de hoy, pues todavía no se ha suicidado, al revés, está muy feliz y muy contenta, ¿no? Es otra forma, es otro cambio, es otra forma de sanarse. Evidentemente no es una enfermedad, según cómo se mire, porque creo que una persona que llega a la conclusión de querer matarse, pues creo que es tan grave como aquel que le dicen que tiene una enfermedad terminal y que se va a morir, ¿no? Otro remedio que podéis utilizar, que es maravilloso, es mantener vuestras hormonas como corresponde. Es decir, estamos utilizando medicamentos externos, químicos, que además de que no funcionan bien, si tú lees el prospecto de cualquier medicamento, pues te pone que para quitarte el dolor de cabeza solo te vaya a dañar el riñón, el hígado, el páncreas, que te puedes marear, que produce vómitos, diarreas, fiebres, y tú dices, bueno, pues no sé, si eres un poco coherente, igual casi que prefieres pasar
el dolor de cabeza, ¿no? En cambio, tenemos toda una empresa química dentro de nosotros que podemos activar nosotros mismos cuando necesitamos, cuando nos da la gana, pero no sabemos, o por lo menos no queremos saber, porque estamos en la era de la información. Ahora mismo no querer saber es una opción, ser ignorante ahora mismo es una opción, no es algo que sea porque no hay información, hay en exceso, o sea, puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Entonces, tres importantes, hay más, pero bueno, las tres más importantes hormonas que he encontrado para poder explicaros cómo debemos de sentirnos, sería, además seguro que las conocéis, es oxitocina, que sería la hormona del amor, ¿no? Es aquella hormona, pues eso cuando estamos enamorados, ¿no? Que todo lo vemos pues, bien, bonito, brillante y demás, ¿no? Pero es que no tienes que enamorarte para que la oxitocina se active. O sea, tú puedes activar la oxitocina para sentirte completamente enamorado. Enamorado, pues, de la moda juvenil, iba a decir, ¿no? Como la canción. Enamorado de alguien, enamorado de los animales, de las plantas, del campo, enamorado de la vida, enamorado de, yo qué sé, de tu jefe, si te gusta, no lo sé. De hecho, en griego, la definición en griego de oxitocina es rápido parto. O sea, imaginaros hasta qué punto es importante esa hormona, cómo trabaja en nosotros, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, en este caso, ¿no? Hay otra hormona también divertida que es la dopamina. La dopamina es la hormona que te da, digamos, esa motivación, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, sales de tu zona de confort y te apetece tener una experiencia nueva y que ocurra algo interesante, aunque al principio da un poco de miedo, pero tener nuevas experiencias amplía aparte tu nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Que si son sorpresas que además te dan placer, pues esa hormona, la dopamina, te da la motivación para continuar, ¿no? Y por supuesto, la más famosa, la endorfina. Y la endorfina, como la conocéis seguramente por la hormona de la felicidad, que es la que más se nos produce cuando estamos creativos, cuando escuchamos música, cuando hacemos deporte, sobre todo. Entonces, ya tenéis material para trabajar, es decir, haceros una lista diaria. Pues, oye, voy a intentar sentir, pensar en cosas que hagan que estas hormonas se activen, y ya te digo yo que si tú tienes estas hormonas en los niveles que toca, es prácticamente imposible que te enfermes. O sea, trucos os estoy dando un montón. Ahora, todo sea que me hagáis caso o no, pero bueno, que no soy la primera que lo dice. Otras cosas que también nos suelen enfermar, y enfermar mucho, es el efecto nocebo, que lo habréis oído. El efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es cuando, por ejemplo, pues una persona pues, toma un medicamento, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, ¿no? Y tiene un cáncer terminal. Pero el médico, en vez de decirle que se va a morir, se lo suaviza y le dice que tiene un medicamento especial, nuevo, que está funcionando de maravilla, que el 99,999% de las personas se sanan y que es buenísimo y que es un medicamento que solo se lo va a traer para él, es decir, le da esperanza, ¿no? Y a esas personas ha habido varios experimentos con respecto al efecto placebo, y más del 60% de las personas que se les daba una pildorita de azúcar se sanaban solo por el hecho de creer que esa píldora era fabulosa porque era un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento que funcionaba de maravilla. ¿Qué pasa con el efecto nocebo? Pues es ese efecto en el que, por ejemplo, personas sanas con errores de diagnóstico han fallecido porque se han creído que tenían una enfermedad que luego se descubrió en la autopsia que no tenían. Entonces, fijaros la capacidad que tenemos para encendernos y apagarnos, tanto para sanarnos como para el contrario. Pero todo eso lo hacemos nosotros. Entonces, ¿dónde estás poniendo tú tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu capacidad de entrega?
Porque antiguamente teníamos al chamán o teníamos al párroco, que eran personas respetables, personas a las que tenías confianza, personas que te asesoraban bien, que lo hacían con cariño. Todo esto ha ido cambiando mucho. Entonces, ahora pues la gente ha perdido un poco pues el confesionario, evidentemente, porque ya no nos fiamos, porque se nos ha engañado mucho. Los médicos, pues bueno, la medicina que se estudiaba antes, eran personas que estudiaban no solamente medicina, estudiaban física, estudiaban biología, estudiaban muchas cosas, entendían el cuerpo de una manera global, no de una manera particular, ¿no? O sea, como por ejemplo ahora que se especializa, ¿no? Vas a ir al especialista de esto, de esto, de esto, que saben muchísimo, porque son además unos genios, o sea, tienen unos cerebros alucinantes, unas carreras de 5 años, bueno, yo les admiro. Pero claro, lo que se les dicta es, pero para vender este medicamento. Entonces, claro, si yo te digo, mira, tú tienes esto y te vas a morir, pues eso te va a hacer el mismo efecto de malo que el que te dice, no te preocupes, que con esto te vas a sanar. El efecto placebo no solamente se ha hecho con pastillas, se ha hecho con operaciones, se ha hecho con inyecciones de agua salina, en fin. Y al final las personas pues o se sanaban o se enfermaban en razón, en la medida en la que ponían esa seguridad de que lo que le decía el médico, porque es el profesional, era cierto y confían plenamente. Y yo no estoy diciendo que los médicos obren de mala voluntad, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo ya te digo que les admiro y además les defiendo. Pero la medicina que se estudia ahora es para ser un poco, es un poco exagerada, pero vienen a ser como comerciales de farmacéutica. Porque lo que te dan es, pues, prueba esto, prueba esto, prueba esto. Claro, y además cada fármaco, pues eso, que tienes que tomar un protector porque son fuertes o porque te dañan, lees el prospecto y te tiras para atrás, en fin. De hecho, yo creo que estamos en un momento en el que toda esta confianza que teníamos en esos pequeños, bueno, en este mundo, ¿no?, que hemos ido creando, están cayendo, ¿no? Esos antiguos paradigmas han colapsado, o sea, colapsaron ya. Y tanto el económico, como podéis ver, como el de educación, ¿no? Por ejemplo, ahora las personas que están estudiando para los trabajos que del día de mañana ya no van a existir esos trabajos, pero aún así se les está enseñando, se les está educando a los niños de esta manera, pero el día de mañana esos trabajos no existirán. Bueno, por eso hay un gran colapso, no se sabe muy bien cómo hacen esto. Otro paradigma, como puede ser, por ejemplo, lo religioso, también ha caído. ¿Por qué? Pues ha colapsado por el hecho de que ya hemos visto, gracias a Dios, hemos abierto los ojos y hemos visto que se manipula, que ya no es, han jugado con nuestra buena intención, con nuestro espíritu, con nuestro alma. De hecho, os voy a contar algo que me dijo un jesuita, y son dos cosas. Y me dijo así, dice, entre Dios y el dinero, lo último, lo primero. Y eso se me quedó muy, muy grabado. Otra cosa que me dijo también, bueno, no sé si va a entrar aquí o no, pero bueno. El tema religioso, vamos a dejarlo a un lado porque, como podéis ver, yo soy una persona espiritual, me considero por lo menos una persona espiritual, y aunque no quiero ofender a nadie, porque seguro que hay personas que tienen solamente narro aquello que se me ha dicho y aquello que he observado o estudiado, ¿no? La otra cosa que me dijo este hombre fue que en la iglesia, o sea, cuando alguien viene a la iglesia porque tiene un problema, nosotros le decimos que rece. Cuando la iglesia tiene un problema, nosotros le pedimos dinero. Yo solo transmito aquello que se me dijo. Y además me lo dijo Jesús. Bueno, pues las curaciones espontáneas o las regresiones o las remisiones han querido siempre llevarlas precisamente a este campo, ¿no? Cuando conviene, si se ha sanado de una forma milagrosa, que ya os he explicado que no es así. El milagro ocurre cuando tú cambias interiormente, cuando tomas conciencia de que lo que estás haciendo no va bien, entonces
es volver otra vez, regresar otra vez a tu salud. Entonces, el cuerpo se va a sanar sí o sí. O sea, no hay otra. Si tú eres coherente con lo que piensas, con lo que haces y con lo que sientes, es imposible que te enfermes. Puedes tener algún dolor, pero bueno, pero cuando ya son enfermedades además tan graves, pues eso es que te están dando ya, unos banderines rojos enormes como diciendo, ya está bien, no sabemos cómo comunicarnos contigo, ¿no? Hay otra cosa que también me suelen decir mucho en consulta, que es, por ejemplo, que los genes, estamos como si estuviésemos señalados, ¿no? Los genes regulan la enfermedad, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una abuela y una madre que han muerto pues, de cáncer de mama, ¿no? Las dos más o menos en la misma época, pues yo casi seguro que voy a tener cáncer de mama, ¿no? Y eso pues no es cierto. Y no es cierto, y os lo voy a explicar por qué. Puede que tengas, digamos, como la maquinaria engrasada, vamos a decir así. O sea, la genética no te prepara para tener el cáncer, pero sí que tiene esa información, tanto genética como epigenéticamente. Pero para que tú te enfermes, tienes que estar rodeado o rodeada del mismo ambiente. Por ejemplo, yo tuve un caso en consulta de una chica que tenía pues, cáncer de mama y vio que, le expliqué que es una falta de protección, ¿no? Que se siente o desprotegida por el marido o que ella no puede proteger a sus hijos o a los demás. Entonces, pero ella me dijo, no, pero claro, yo genéticamente estaba tan convencida de que iba a morir de cáncer de mama, tal como murió su madre y su abuela, que me costó explicarle no, me costó que entendiera, ¿no? Ella, por sus medios, hizo esos cambios de los que hemos venido hablando. Cuando yo le expliqué que a su abuela, porque hicimos el árbol transgeneracional y pudimos ver que la abuela estaba en un ambiente, evidentemente, de maltrato, ¿cómo se va a sentir protegida si el mismo abuelo le pegaba, ¿no? Entonces, ella, la abuela, era una mujer maltratada, por lo tanto, muy desprotegida. La hija, que percibió a los padres que se amaban a través de la violencia, repitió y se casó con una persona que la agredía también. Entonces yo le pregunté a ella que qué relación tenía ella con su marido. Evidentemente, ella me dijo que no, que su marido no tenía ningún tipo de agresión. Cuando profundizamos, evidentemente lo tenía tan integrado que el amor lo tenía que percibir a golpes, que ella, que le diera un cachete o un azote o que la empujara, no era una agresión, era lo normal. Entonces ella vivía de una forma totalmente incoherente y programada, hasta que entendió el respeto y, por supuesto, maltratada psicológicamente brutal. Cuando ella lo entendió, cuando lo pudo ver, cuando hicimos un ejercicio personal, un trabajo muy bonito, ella se dio cuenta de lo diferente que es regresar a un sitio donde se te ama de verdad, donde se te quiere, donde se te respeta. Hizo los cambios pertinentes y se sanó. Y el cáncer de mama desapareció, entró dentro de ese 22% que hablábamos antes. Claro, que hay mucha gente que me dice, entonces yo para sanarme tengo que dejar a mi marido, tengo que dejar a mi familia, dejar de cuidar a mis padres porque son mayores y tal. Yo no he dicho eso. Hay mucha gente que ha escuchado sobre la cuarentena. La cuarentena no te sirve de nada si tú previamente no tomas conciencia de quién eres tú. Tú te puedes ir a Tíbet si quieres, pero si sigues con los mismos pensamientos, da igual dónde vayas. Si no, los únicos que van a cambiar, o sea, lo único que puedes cambiar eres tú. No puedes hacer que los demás cambien. Porque mucha gente se ha separado de su pareja, se ha alejado de su familia y luego se ha casado o se ha juntado con otra persona que era exactamente igual o peor y se ha buscado unos amigos que hacían el papel de la familia, que eran como su familia o peor. Entonces, vayas donde vayas, lo que te tienes que venir a trabajar, te lo vas a tener que trabajar, quieras o no, de una manera o de otra. Entonces, no se trata de abandonar a la pareja o a la familia, se trata de empezar a saber uno mismo quién es, qué es lo que quiere, y mucho más cuando tienes una enfermedad.
He tenido casos, por ejemplo, esto ya lo he dicho más veces, de psoriasis, una persona que de la noche a la mañana, después de hacer la consulta, de hacer un trabajo importante, me llamó al día siguiente emocionada, llorando, dándome las gracias porque no tenía absolutamente nada. Y eso es de la noche a la mañana. Pero esta persona tenía tantas ganas de curarse, estaba tan convencida de que se iba a curar. ¿Veis cómo los factores al final coinciden? Y además una persona que meditaba, que sabía que sus pensamientos la podían enfermar. Entonces, cuando lo entendió, la verdad es que es muy hermoso verlo. Y creo que todos somos capaces de encontrar esa sensación interna de amor, de paz, no solo para curarnos a nosotros mismos, sino para ayudar a los demás. Porque cuando tú te sanas, te curas o te haces una remisión de cualquier enfermedad o dolor, estás aportando tu energía y estás aportando además tu sabiduría, porque seguro que eso se lo comentarás a alguien más. Y esa persona le va a llegar la información y va a decir, pues si tú lo has hecho, yo también puedo hacerlo. De hecho, pues las personas que vienen a mi consulta son gente que pues la una a la otra le han ido comentando, mira que es que yo me curé de esto, pues vete a ver a Bea, porque Bea tal. Pero no es Bea, Bea lo único que hace es acompañar, es transmitir, es ver que todo lo que tienes en este momento, lo que has traído, lo que has decidido nacer aquí, viene solamente para ayudarte. O sea, ni nadie viene a hacerte daño, ni nadie es malo malísimo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no comprendemos y sobre todo las juzgamos, ¿no? Yo me gustaría, ya para terminar, haceros una pequeña propuesta, vamos a decir así. Os propongo, pero para que lo veáis vosotros mismos, no hace falta que me mandéis la tarea, que si queréis, yo encantada, mi correo es soulthecoding@gmail.com y me lo podéis enviar sin ningún problema. Estaré encantadísima de ver que alguno ha conseguido el siguiente reto, que es por un día, y solo por un día, a ver si somos capaces, estar todo el día sin juzgar y sin quejarse. Solo probarlo por un día. Y me vais a decir, si queréis, qué efectos causa ya solamente en vuestra vida diaria. Y antes de terminar, me gustaría leer una frase muy bonita de Mark Twain que dice: el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la pisó. Y creo que con eso se dice todo. Pues por mi parte, si tenéis alguna pregunta, encantadísima de contestaros. Muchas gracias, Beatrix. Y bueno, preguntas, sí. Bienvenidos y bienvenidas los que todavía van llegando. Sara A, bienvenida. Yunuen, bienvenido, muchas gracias. A ver, pregunta de Iván Cruz. Los médicos nos han engañado entonces en cuanto a que los genes transmiten enfermedades, y sobre ese engaño nos cobran. Bueno, no, sí es lo que has dicho, ¿no? A ver, no creo que los médicos nos engañen a ciencia cierta. Es cierto que, a ver, cuando se descubre pues, el genoma humano, evidentemente eso es una locura, hemos descubierto el mapa humano, ya sabemos todo acerca del ser humano y tal y cual. Yo me acuerdo que cuando lo descubrieron interrumpieron la programación de CNN y el presidente de Estados Unidos salió a hacer una declaración. O sea, fue algo como si hubieran descubierto
como si hubieran venido extraterrestres de otro planeta o algo así. Sí, 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 exactamente. Además, necesitaban la capacidad de otros ordenadores que pidieron, bueno, en fin, una movida. La verdad es que yo no creo en la mala intención, sinceramente. Yo creo que se hizo con todo el amor del mundo y que luego se ha ido estudiando sobre ello. Es decir, la sociedad científica no es que se junten todos en una mesa con trajes negros, ¿no? Y están diciendo, vamos a engañar a todos porque somos muy listos y ellos son muy tontos. No, yo creo que es un poco más el hecho de que, por ejemplo, pues uno hace un descubrimiento y claro, todos tienen que ir de señores importantes, de grandes descubrimientos, reconocer los errores, vamos, ni por asomo, les cuesta muchísimo, porque claro, no validar su trabajo, imagínate, con todos los años de carrera, con todos los máster que tienen, pues sí, están un poco endiosaditos algunos, pero eso no quiere decir que no lo hagan con buena intención. Es decir, ellos creen realmente que las enfermedades se transmiten de forma genética. Lo que pasa es que, claro, se va avanzando en la experimentación y se va avanzando en la ciencia y en la medicina, pero ciertas cosas no interesan que se sepa porque no encajan con el paradigma que ellos tienen ya montado, como es, por ejemplo, que somos seres indefensos, medio lerdos, que solo se pueden curar o sanar si van al médico, si se toman las medicinas y siguen las indicaciones del doctor. Vale, y eso está bien, y lo hacen con todo el corazón, y lo hacen porque yo en mi casa, en mi familia, pues tengo gente que se dedica al área de la salud. Entonces, sé que lo hacen con todo el corazón, pero sí que es cierto que, claro, cuando salen estos nuevos descubrimientos y te dicen, no, mira, lo que afecta a la célula es lo que rodea la membrana, no el núcleo en sí, entonces, oye, no, eso no puede ser, porque entonces tiras para atrás pues, todo este invento que yo he hecho y todos estos años de estudio que yo llevo. Entonces, la genética tiene que continuar teniendo, porque entonces se acabaron, claro, los estudios de genética, la universidad, etcétera, etcétera. Que luego, además, haya gente que invierte en las universidades para que ciertas materias se continúen enseñando, aunque se sepa que están obsoletas, pues sí, también hay que mirar un poco quién financia las universidades de medicina. Así sabremos que, claro, el que manda es el que paga. Entonces, claro, se estudiará lo que conviene, no lo que sea más sano. Es lógico de pensar. Lo único que nosotros tenemos que despertar. Tenemos demasiada información, es como os decía. O sea, si ahora tú vas al médico y te hace un diagnóstico X, el que sea, con unas palabras extrañísimas que no se entienden porque, claro, es jerga médica, ¿no? Pero tú tienes ahora la posibilidad de buscar en Internet, de saber, de ampliar ese conocimiento, ¿no? Si os dais cuenta, cuanto más complicado es un vocabulario, siempre, a mí por lo menos me da la impresión de que se oculta detrás algo, hay una información, hay un engaño, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al banco y vas a abrir una cuenta, te dan un documento que es ilegible, porque yo lo he intentado, leer la letra pequeña de las hojas del banco o de los seguros, ¿no? Entonces, ponen cosas tan increíbles como, por ejemplo, que si tú pones el dinero en el banco ya no te pertenece, y eso muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Pues porque cuando tú quieres engañar a alguien lo haces muy complicado, palabras que no entiendes, ni nada por el estilo, ¿no? Pasa también un poco con el lenguaje médico, porque a nosotros nos dicen, bueno, pues tienes un no sé qué, no sé cuántos. Vale, lo entiendo porque es muy profunda la investigación de biología, bueno, en fin, lo puedo entender, pero se puede explicar al paciente de una manera muchísimo más llana, ¿no? Y evidentemente, sí, la plata es bienvenida porque nuestro mundo, de momento, se mueve por el dinero, que por cierto, tampoco tiene validez, porque antes tenía un respaldo con oro, pero ahora el dinero es papel y se está pagando nuestro tiempo, que no tiene precio, con un papel que no vale absolutamente nada. Pero mientras
queramos seguir estando en ese paradigma, pues no pasará nada. Lo que yo creo es que estos paradigmas, como os decía antes, han ido colapsando. O sea, yo lo veo todo colapsado. En el mejor de los casos, normalmente son solo dígitos en un ordenador. Efectivamente, es dinero que ni siquiera existe físicamente. Entonces, cuando todo esto empiezas a verlo, empiezas a despertar y empiezas a ver una cosa, otra, bueno, tú dices, ya, pero yo tengo que pagar el alquiler, yo tengo que pagar el agua, la luz, en fin, tengo mis gastos. Perfecto, vivo en este mundo que veo con los sentidos. Bueno, yo continúo porque de momento no tengo capacidad para decir, bueno, pues este mes no pago el alquiler o no pago la hipoteca o dejo de pagar, a ver qué pasa. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, podría hacerlo, ¿no? Pero sí que cada uno puede ir aportando con su granito de arena, pues, no sé, ayudar a los demás en algo, ser un buen amigo, ser una buena persona, ayudar a la vecina a subir la compra, dar una propina al que pide en la calle. Estas pequeñas cosas, comprarle alimentos a alguien que no tiene, suman muchísimo, más de lo que creemos. Esos gestos valen más que todo el oro del mundo. Y es una cosa que todos podemos participar, ¿no? Bueno, no sé cómo he llegado aquí después de hablar de la genética, ¿no? Pero bueno, sí, como podéis ver, es decir, los genes, y con esto ya termino, vendrían a ser como los planos. Es decir, tú le envías una orden a ciertas proteínas y van y les dicen, oye, hazme un plano para esto. Y los genes fabrican aquello que tú le dices. Pero los genes por sí mismos no hacen nada. La orden tiene que venir de algún sitio. Y evidentemente viene de ti, de lo que piensas, de lo que sientes y por supuesto de lo que te rodeas. ¿Qué tipo de atmósfera hay en tu casa? ¿Qué tipo de amigas tienes? Yo las tengo buenísimas a todas. Y estar agradecido. Creo que la palabra que más sana es estar agradecido por absolutamente todo lo que tienes. Y hacer caso a ese sexto sentido que todos tenemos, que nos dice, ay, pues, no sé por qué yo tengo este dolor de hombro desde que vi a Pepito, ¿no? Y hacer caso, no sé por qué, pero indagar por ahí, pero hazte caso, ¿no? La gente a veces dice, ay, qué tonterías, estoy diciendo las tonterías. No, que no te dejen convencer, o sea, no te convenzas de que tú no vales o de que tú no sirves o que tú no eres. Al revés, solo vemos un cuerpo, pero ninguno de nosotros estamos separados de ninguno de nosotros y eso lo demuestra además la física cuántica. Somos energía y somos química y somos muchas más cosas que el cuerpo. Así que aporta lo que tú puedas para no solamente ayudar a los demás, porque eso te sana a ti. Así que, bueno, pues ahí lo de la genética, más o menos yo creo que queda claro. Es bastante denso, puede ser bastante denso, pero creo que lo he hecho bastante comprensible. Perfecto, muchas gracias, Beatrix. A ver, otra pregunta. Agustín Torres. Según la invitada, ¿todas las enfermedades o la mayoría tendrían un trasfondo psicológico? Bueno, realmente no es psicológico. Lo psicológico vendría a ser como algo muy mental. Es decir, no tienes ningún problema psicológico porque estés enfermo. Es mucho más profundo, es más espiritual o emocional. Es decir, sí que es cierto que lo que piensas lo tomas como algo psicológico, ¿vale? Pero es mucho más profundo. Lo psicológico, digamos que vendría a entender lo que son los síntomas. Y los síntomas te quedas en la superficie, ¿sabes? Es un poquito más, ¿cómo te diría yo? Más del inconsciente, más de la conciencia global. Es decir, por supuesto, absolutamente todo. O sea, ya no te digo solo enfermedades graves, te digo dolencias diarias. Porque me duele la cabeza, porque me duele una muela, porque me duele la rodilla,
incluso hasta si nos ponemos a hablar más profundamente, incluso los accidentes, también los podemos tener como algo que ocurre porque yo, digamos, de alguna manera necesito pasar por ahí para poder aprender algo. Si consigues hacer ese cambio, eso, por ejemplo, lo contempla mucho la bioneuroemoción, de la cual tengo un posgrado. Pero hay otras ciencias que, por ejemplo, la nueva medicina, que podrías, si quieres, investigar un poquito en una medicina germánica, explica que esto es un shock biológico, es decir, que la biología de tu cuerpo, es decir, nosotros somos, como cuerpo, somos naturaleza. Aparte de que seamos espirituales, como cuerpo somos naturaleza y hay unas normas de naturaleza. Hay unos protocolos, hay unas jerarquías, todos somos como sistemas, ¿no? Entonces, si yo como humano me salgo del sistema de la naturaleza, evidentemente me enfermo. Si yo como mal, si yo respiro mal, como llevo, por ejemplo, una mascarilla, si yo no sigo el orden de la naturaleza ni respeto la naturaleza, evidentemente eso me va a enfermar. ¿Por qué? Porque no es coherente. No sé si me explico. No tiene que ver con lo psicológico, es algo mucho más profundo. No es algo que se pueda... lo psicológico se queda mucho en la superficie. Viene bien para empezar, entenderlo de forma psicológica, pero luego viene el sentir y ahí es donde uno se sana. Cuando realmente siente que es capaz, tiene esa certeza de que lo va a conseguir, que tiene esperanza. ¿Por qué? Porque tiene una fe en Dios, en ti, en la naturaleza, en lo que cada uno crea, ¿vale? Porque hay gente, por ejemplo, que a mí ha venido a mi consulta y me ha dicho claramente que estas personas, de hecho, me acuerdo un caso que era de mi hermana, que ella creía fervientemente en la quimioterapia. Yo no puedo quitarle esa creencia. Automáticamente lo que pude hacer es apoyarla, porque yo puedo tener otras creencias, pero si yo a ella encima le digo que la quimioterapia no le va a funcionar, evidentemente pues se va a enfermar muchísimo más porque la dejo sin herramientas. Es su creencia y eso hay que respetarlo, ¿no? Como le dijo el médico, es como matar, si te ponemos quimioterapia, es como matar un hormiguero con una bomba atómica, pero es lo único que hay. Y si ella decidió hacer eso, hay que respetar mucho, muchísimo lo que las personas creen y tienen que hacer sus experiencias. Con el tiempo, luego me reconoció que si ella hubiera sabido lo que sabe ahora, pues entonces no se hubiera puesto la quimioterapia. Pero en ese momento no pudo tener tiempo suficiente como para adquirir este tipo de conocimiento. Entonces, absolutamente todas las dolencias y las enfermedades tienen un origen emocional, un origen biológico, algo que no estamos haciendo de forma coherente, algo que va en contra de nuestra naturaleza, algo que hemos permitido percibir de una forma errónea. Porque si no lo percibes con amor, no lo percibes en absoluto. Todo lo que tú no percibes con amor, lo estás viendo con odio, con miedo. Entonces, ese es el milagro, dejar de percibir al compañero de trabajo que siempre se mete contigo como un ataque para ver con amor de que él está haciendo ese papel para que tú lo puedas amar incluso así. Tenéis alguna... Espero haberte contestado, yo creo que la psicología se queda cortita. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta es de Alicia Flox y dice, tengo una hermana que tiene psoriasis, ¿cómo se puede curar? Bueno, me puede llamar y me puede solicitar una consulta que estaré encantadísima de atenderla. Eso para empezar. Pero si quiere ella, por su cuenta, buscar un remedio, yo la animaría a que pensara que hay algo en su vida que ella no ha perdonado. Seguramente tiene que ver con la infancia y tiene que ver con su papá. Seguramente tiene una contradicción muy grande
entre un problema de separación, con un problema de la separación. Lo ampliaría más, pero la separación en la piel es un tema de relaciones. La psoriasis en la piel es un tema de relaciones, ¿no? Es una relación que tiene, que no ha perdonado, que lo vivió con mucho dolor en su tiempo, pero lo sigue viviendo a día de hoy. Creemos que es algo que se quedó en el pasado, pero seguramente si lo recuerda todavía llorará o se enfadará. Y hay algo que tiene que cambiar. Yo, por ejemplo, aquí lo que miraría también sería hacer el árbol transgeneracional, ver cómo epigenéticamente también ha heredado ciertos programas y cómo se repiten en la infancia de ella para que ella ahora tenga la capacidad suficiente de transformarlos. Aquí, por ejemplo, cuando viene a consulta, si no toma conciencia, por ejemplo, con el árbol, pues puede tomar conciencia con hipnosis, que también hago, programación neurolingüística, hago también constelaciones familiares, pero esas ya las hago en presencial. Incluso aquí en Londres pues hago retiros donde van como máximo 15 personas y ponemos en práctica todos estos métodos que te he dicho pues para la sanación tanto física como emocional. Y ahí podemos experimentar además muchísimas emociones porque somos 15 personas pues compartiendo como hermanos, ¿no? Todo el tiempo. Hacemos meditaciones bailando, en movimiento. Lo que intentamos es crear un ambiente de amor, un ambiente de comprensión, un ambiente donde la persona se sienta capaz de expresar cosas como, por ejemplo, pues eso, una falta de perdón que pueda ser, pues, haber ocurrido seguramente en la infancia. Y verte y poder expresar todo esto delante de 14 o 15 personas, sabiendo que todas esas personas te escuchan con amor y que te recogen y que están ahí para escucharte y para ayudarte, eso vale su precio en oro, no tiene precio, ¿no? Por eso, por ejemplo, es tan importante los buenos amigos, ¿no? Que una persona pueda contar de corazón a su amiga o a su amigo cosas que realmente le preocupan, cosas que le pasan y que se pueda sentir realmente escuchado. No hace falta que la amiga le diga o le dé consejos o ay, yo haría esto, que también, si quiere hacerlo, ¿no? Por eso estamos las amigas. Pero el sentirte escuchado, el poder expresar de corazón lo que te inquieta, es realmente el milagro. Es realmente donde tú puedes hacer ese cambio, donde comprendes, donde te desahogas y comprendes que lo has percibido erróneamente, que seguramente pues ese padre hizo lo que tuvo que hacer porque no le quedaba más remedio, por la programación que él mismo también traía. Y cuando uno comprende eso y entiende que no es que la quisiera hacer daño adrede, sino que no lo pudo hacer de otra manera, pues la sanación viene de forma inmediata. Además, ya os he contado el caso de psoriasis. Yo en mi caso, he tenido 2 o 3 casos, además y estas personas no han vuelto a tener psoriasis. Es más, la pareja de esta mujer que se sanó tenía también otro tipo de problema en la piel y mejoró a raíz de mejorar ella, para que veáis si formamos energéticamente las familias, qué conectados estamos, ¿eh? Eso os lo dejo ahí como dato curioso, como poco curioso. Así que esta es mi receta para tu hermana y Alicia y espero que te haya ayudado. Muchas gracias, Beatrix. Y bueno, en el programa anterior, o sea, decían que pues la meditación pues puede hacer algo por curar y todo el rollo, ¿no? Antes has explicado lo de este jesuita, ¿no? Que decía para cuando alguien tiene un problema le decimos que rece, pero cuando nosotros tenemos un problema pedimos dinero, ¿no? Naturalmente, bueno, dinero puede ayudar, ¿no? Pero, o sea, en muchos programas aquí, pues se ha dicho, ¿no? Que
o sea, el rezo también es como una forma de meditación, ¿no? Y se ha hablado mucho pues del tema este del secreto, de que si se medita todos juntos se puede llegar a una masa crítica y todo el rollo. ¿Cuál es el poder real del rezo y de la meditación? Pues muy bien, Tomás. Muchas gracias. A ver, si tú rezas pues, realmente con candor, ¿no? Con mucha pasión, pues evidentemente pues, automáticamente, como poco, te sientes bien, como poco, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que se ha manipulado mucho eso del rezo, ¿no? Es decir, si tú rezas como se tiene que rezar, es decir, desde la posición de gracias Dios porque sé que me vas a dar aquello que te estoy pidiendo, es una forma, si es lo que tú crees, pues muy perfecto. El problema es que los que hemos nacido dentro de la religión católica se nos ha enseñado a pedir desde el no tengo y además como rogándolo y pagando muchísimo por ello, ¿no? Por ejemplo, pues eso, tengo que ir de rodillas hasta la iglesia de no sé qué, haciéndome sangrar las rodillas para conseguir que Dios sane a mi hija. Pero claro, como son creencias, pues pueden funcionar. Es mucho más fácil, por ejemplo, pues los que hacen los indios, ¿no? Por ejemplo, los indios americanos. Esto lo explicaba Greg Braden, que van allí, ¿no? Y hacen el ritual en 3 segundos. Se ponen así y ya está. Han pedido la lluvia. ¿Cómo? Pues dando gracias porque huelen la lluvia, porque sienten el barro en sus pies, porque notan las gotas de lluvia en su piel y automáticamente, no sé si es por coincidencia o no, pero llueve. Entonces, aprendamos a rezar o aprendamos a pedir. Pero es que es mucho más aún. ¿Pedir a quién? Si es que lo tenemos todo. Lo que pasa que por nuestra programación no permitimos que todo aquello que creemos que no tenemos llegue a nosotros. Es decir, si yo tengo la creencia de que, porque mis padres me lo han dicho, ¿no? Y mi educación en el colegio y la sociedad me ha dicho, pero tú, ¿qué te crees? ¿Que el dinero cae de los árboles o con lo que cuesta ganar el dinero? El dinero es, además, los ricos son malos, el dinero corrompe. Bueno, todas esas miles de frases que has escuchado a lo largo de tu vida, realmente luego vas a tener problemas para tener dinero porque tienes esa conciencia, ¿no? Entonces, si yo me abro a que me venga todo lo que me tiene que venir y agradecida y confiada y segura y con la certeza de que todo lo que yo necesito viene a mí sin ningún esfuerzo. De hecho, el curso de milagros te lo dice, ¿no? Dice, los milagros tienen que ocurrir en tu vida a diario. A diario. Si esto no es así, es porque algo anda mal en tu vida. Y la verdad es que tiene mucha razón. Si tú aprendes, por ejemplo, pues a meditar de una manera más consciente, es decir, voy a dar gracias, voy a sentir realmente qué es lo que quiero y me voy a dejar sentir cuando ya lo tenga, cómo me voy a sentir. Y voy a empezar a sentir desde ahora cómo me voy a sentir, por ejemplo, cuando tenga pues una mesa de escritorio nueva. ¿No? Va a venir, yo no sé cómo, porque el universo ya se encargará. Pero yo sé que me voy a... mira, voy a estar de feliz, va a ser el tamaño perfecto, el color va a ser negro, la madera tal, voy a poner un vaso, el otro, no sé qué. Y vives con esa sensación de que ya lo tengo, meditas sobre ello, piensas en esto constantemente hasta tal punto de que además ves que lo que tú pides es bueno para todos y das las gracias por ello, te garantizo que llega. El tema es que si las personas rezan, que está muy bien, la mayoría de las personas rezan, pues eso, desde la flagelación, ¿no? Por favor, Dios, dame aquello que no tengo. Claro, Dios, lo que tenemos por Dios, o energía, o universo, no entiende que suframos. Es como si se desconectara, es como si dijera, no entiendo qué me estás diciendo. Si lo tienes todo, solo ábrete y deja que llegue.
Es como la salud, es lo que hablábamos de las curaciones espontáneas, ¿no? De las sanaciones. Es, ¿por qué no? Si es que solamente tienes que volver, regresar al punto que eres. Entonces, ¿te gusta rezar? Perfecto, pero prueba esta táctica, prueba esta receta. En vez de rezar, pues desde, pues, Padre, por favor, dámenos, oye, gracias, como se suele decir, ¿no? Yo soy tu hijo, ¿no? Y reclamo mi herencia, ¿no? Porque realmente todos somos hijos o parte de Dios. Por lo tanto, si somos parte de Dios, ¿qué tenemos que pedir de esa manera tan como si no tuviéramos? ¿Tú crees que un padre amoroso, que te quiere muchísimo, no te daría absolutamente todo? Pero porque realmente te ama. Entonces, ¿en qué estamos, no? La meditación, pues bueno, es algo que hemos adquirido más en esta parte del mundo hace no tanto, y nos está enseñando pues a cambiar ese, por ejemplo, ese pensamiento que teníamos con el hecho de tener que ir a misa o rezar de esa manera, ¿no? Entonces nos ha dado una nueva información. La meditación pues te ayuda un poco a cambiar ese paradigma, esa forma de rezar desde el no tengo, sino a meditar sobre aquello que viene, sobre mí mismo, tomar contacto con mi ser interior, sentir paz, sentir gratitud, sentir amor, sentir que todo lo que tiene que venir y va a venir. Y solamente agradezco desde este punto. Y yo creo que con esto tienes, pues eso, otra tarea que os mando, ¿no? Hacer la prueba, meditar durante, que además tenéis en los vídeos en YouTube, en Soul Decoding, en YouTube tenéis 7 días, 7 chakras. Probad hacer 7 días, 7 chakras con una intención concreta sobre algo. Pedirla, a ver si cuando meditáis sentís realmente que aquello que estáis pidiendo o que estáis sintiendo que ya viene, realmente lo sentís de corazón. Porque si lo sentís de corazón, viene seguro. Pero si no lo sentís de corazón, por lo menos podéis ver qué es aquello que os impide que lo bueno o lo que queréis llegue a vosotros. Es decir, si meditáis, por lo menos vais a saber y conocer qué es lo que realmente sentís dentro y qué es lo que realmente queréis de la vida. No solamente si es dinero, coches o casas, ¿no? Sino mucho más profundo, ¿no? Entonces yo os animo también a que hagáis esto si os apetece, ¿no? 117 millones, adelante. Perfecto, muchas gracias, Bea. Y bueno, pues no hay más preguntas en este momento. No sé si tienes más cosas que explicar. Pues en principio no, yo creo que os he explicado un poquito todo. Os he dado pues unas pequeñas recomendaciones con el tema de las hormonas, ¿no? Acordaros del amor, de la motivación, de la felicidad, que es oxitocina, dopamina y endorfina. Acordaros de los 4 factores que hay que tener en cuenta, de saber que sois, que tenéis, que vuestros pensamientos afectan al cuerpo y a la vida diaria. Hacer la prueba. Mira, un día, por ejemplo, pues, pero ser honestos, con vosotros mismos. Os levantáis y decís, hoy voy a proyectar, o deseo, sé a ciencia cierta de que hoy voy a ir a tal sitio y me van a invitar a un café. Simplemente, empezar por cosas pequeñas, más creíbles para vosotros, ¿no? Que poco a poco podamos ir creyendo un poquito más en esto. O para aparcar con el coche. Yo jamás tengo problema, jamás. Yo donde voy aparco en la puerta. Ya está. ¿Por qué? Porque lo sé. Porque es una certeza para mí. Y el día que no aparco en la puerta, es curioso que donde aparco hay algo que tengo que ver. O sea, cosas que si esto va así a diario y vas viendo que vas consiguiendo cosas, cada vez te vas poniendo pautas más elevadas, ¿no? Y tiene que haber ya te digo, o sea, algo que vosotros realmente creáis, no decir, ay, lo voy a hacer para ver si funciona. Pero tienes que creer en ello. Entonces empieza por cosas que sean pequeñas y que sean creíbles. Y eso irá poco a poco. Mi hija, por ejemplo, lo puso a prueba con el dinero. Yo no daba crédito, claro, ella lo tiene de cuna. Ella, desde muy pequeña, pues me oye hablar y, claro, no tiene la programación, por ejemplo, que tengo yo, ¿no? Y es alucinante. Venía a casa
y venía con billetes de 5 libras, de 10 libras, 1 libra, 50 pi, 20 pi, todos los días, todos los días. Era increíble. Yo ya decía, pero bueno, nos reíamos mucho y siempre dábamos gracias a Dios y siempre utilizábamos ese dinero para algo que mereciera la pena, ¿no? O lo dábamos, o dábamos una parte, o comprábamos flores, en fin, algo que fuera algo para como gratitud, ¿no? Entonces, estas historias que os cuento las podéis encontrar a millones de gente que realmente siente que quiere algo, que ve que es bueno para la sociedad donde vive, es decir, que no va a perjudicar a nadie, que lo hace de corazón, que es agradecido y que realmente va a ser útil. No, pues que ¿para qué quiero 117 millones? Pues para tener una casa. Pues entonces céntrate en la casa, ¿no? Porque tú le dices al universo, quiero 117 millones en el banco. Pues muy bien, pero ¿para qué? No tiene sentido. Tiene que haber una emoción, que también te pueden tocar, ¿eh? Pero no digo que no, pero tiene que haber una emoción de para qué quiero eso, ¿no? ¿Y por qué 117? 9 en total. Sí, es curioso, es curioso. Así que por mi parte, os repito, el perdón, es que esta frase me encantó, la voy a repetir con tu permiso, Tomás, que me encanta. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la pisó. Es que es tan hermoso que eso nos podría llevar un poco a tener una vida más feliz. Había un señor mayor que decía, le hice una entrevista, ¿no? Y le decían, oiga, usted tiene 120 años, ¿cómo es que ha durado tanto tiempo? Y dice, pues porque no discuto nunca. Y dice, no será por eso. Y dice, pues no será por eso. Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, no discute, no tienes mal rato, perdónalo todo, déjalo ir. Si total la vida son 2 días, céntrate más en las cosas buenas que tiene la vida, que son muchas. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos y todas los que estáis llegando aún. Bueno, perfecto. Pues iremos terminando aquí, pero bueno, ya seguiremos hablando de estas cosas y eso. Pues hacemos otro programa el mes que viene o así, no sé qué te parece. Vale, sí. Julio, sí. A ver, Julio, porque a ti que te va bien los viernes o te da igual. Me da igual. Te Por la da tarde, igual. A ver, si pudiéramos. Bueno, por la tarde podría ser el lunes 12 de julio a las 8 de la tarde de ahí de Inglaterra. ¿Te va perfecto. bien? 8 de la tarde, perfecto. Sí. Lunes, además. Bien, muy bien. Tetrix, Decoding. 12:07. Y aquí serían entre 9 y 11. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias y bueno, pues ahí en la descripción está la página de Bea, que bueno, es esa de ahí, el carrusel ese que va pasando, suldecoding.co.uk, y podéis suscribiros también a su canal, a su fanpage, y bueno, si queréis preguntarle algo, tenéis algún problema o lo que sea, pues ahí está también su Gmail, ¿no? Y bueno, ahí está también un par de los libros que ella ha citado, Un curso de milagros y el Kybalión. Los otros pues no he tenido tiempo de encontrarlos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas los que habéis venido. Y bueno, luego pues hacemos otro programa
A ver. Dentro de 2 horas más o menos. Lo que no te han contado de la canalización con Reina Molina de México. Ahí os dejo el link y bueno, pues nos vemos allí dentro de un par de horas. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Bye. Bye, bye.